Golfo de California. El Golfo de California es una cuenca oceánica joven, ¿sí? Inició su formación hace aproximadamente 5 millones de años y se encuentra ubicado entre la península de Baja California y los estados de Sonora y Sinaloa. En su parte más alta está la desembocadura del río Colorado. Se dice que en el entorno tectónico el Golfo de California es un sistema de rift activo con deformación transtensional entre un movimiento de límite de placa divergente y transformante con orientación noroeste-sureste de 1500 kilómetros de longitud y 200 kilómetros de ancho, definido por un arreglo de fallas transformantes laterales derechas, ¿sí? O dextrales, que conectan una serie de cuencas Pulapar a partir del Mioceno medio o tardío. Aquí como tal se especifican los tiempos en los que comienza como tal el proceso de subducción, que fue en el Cretácico tardío, y origina en este tiempo una subducción de la placa Farallón debajo de la placa de Norteamérica, que también es llamada Orogenia laramide. Luego en el Eoceno medio se da la subducción de Farallón debajo de la placa de Norteamérica y la migración del arco hacia el este, y termina esa orogenia. Luego, posteriormente, en el Mioceno temprano medio se tiene una migración del arco hacia el oeste, iniciando la distensión tras arco intraplaca sonora. Y en el Mioceno tardío, la placa de Guadalupe subduce y con ella la dorsal se desarrolla la provincia extensional del Golfo. También es importante saber que los terremotos en esta área son bastante comunes. Primero porque se ven afectados también por la falla de San Andrés, ya que toda esta zona como tal de Estados Unidos pues presenta, como se puede ver en las imágenes, la formación de bastantes fallas transformantes y dorsales oceánicas. Y se dice que los terremotos son comunes en el Golfo de California, tendencia lineal hacia el suroeste del estado de California. Estos terremotos definen el margen suroeste de la placa de Norteamérica. ¿Sí? Bueno, ahí como está en la foto se puede ver más que todo la parte geomorfológica, pues como tal, de esa zona. Y bueno, esos terremotos definen el margen suroeste de la placa norteamericana entre California y América Media. La zona de ruptura del Golfo de California es un margen divergente, ¿sí? Que se propaga a California Corredor, transitorio que conecta la dorsal oceánica de la elevación del Pacífico este con la zona de falla de San Andrés, en California, fallado lateral y de extensión, que están causando la separación de la cuenca de California de tierra firme de México, por consiguiente abriendo el Golfo de California, ¿verdad? Como si estuviese siendo desabrochado, por decirlo así. Se dice que las aguas del Golfo esconden unas dorsales oceánicas, ¿sí? Esconden unas dorsales oceánicas escalonadas, con movimientos laterales derechos en una clásica falla transformante. Esta colección de fallas y dorsales dependen de un sistema de fractura continental, separando la placa del Pacífico de la placa norteamericana, ¿sí? Y bueno, esto se da en diferentes tiempos como tal. Como sabemos, pues aquí podemos observar los diferentes márgenes convergentes que se están dando mientras ocurría la subducción, y pues se dice que se genera principalmente en ese Golfo de California esfuerzos transtensionales en la Baja California, que ya pertenece a la placa del Pacífico, y se desarrolla el delta del río Colorado en la porción norte. En el límite sur hay generación de corteza oceánica. Esto está marcado más que todo por sedimentos del tipo fluvial deltaico, ya que esto perteneció pues a ambientes marinos, neríticos. Y pues obvio que por supuesto esto me genera también diferentes tipos de roca que explican muchas cosas que explicaré más adelante. Pero dice que, bueno, si uno se acerca a observar los procesos de subducción detenidamente, podemos ver los procesos mientras ocurren. Mientras las placas litosféricas se separan, ¿verdad?
cada escalón se eleva sobre la dorsal mesooceánica, magma que se forma a presiones muy bajas y se crean rocas nuevas en las dorsales oceánicas, y a medida que esto sucede, las placas se alejan como una cinta transportadora. Este movimiento de las dorsales, acomodados por fallas transformantes laterales, ¿verdad? Se ven definidos por movimientos tectónicos, por fricción entre placas y por terremotos más pequeños a lo largo de las dorsales. Como ya dijimos anteriormente, pues este tipo de procesos se ve afectado porque tiene una relación con la falla de San Andrés, que está atravesando California, mientras el movimiento de las placas continúa a lo largo de este límite de placa, forzando a Baja California a alejarse de México y causando que Santa Bárbara y San Diego migren hacia el norte, hacia San Francisco. Hace 20 millones de años atrás, cuando se desarrolló el Golfo y las áreas costeras, había un modelo tectónico para la evolución de este Golfo como tal. Se dice que la rotación de los bloques de rango transverso de la ruptura de la plataforma continental, así como también la apertura del Golfo de California mientras la placa Pacífico se mueve hacia el norte, desgastándose contra la placa de Norteamérica, la península de Baja California y al sur de la parte baja de California es el remanente del continente norteamericano, que se desprendió y se movió en el presente hasta su posición. ¿Sí? Terremotos en el Golfo son más que todo molestias, no tanto amenazas. Y se dice que acá las dorsales oceánicas que hacen que se extienda de Baja California a México y Valle Imperial de California, donde trasciende del límite transformante de la dorsal al límite continental, constituidas por capas múltiples de sedimentos ligeros que se acomodan violentamente porque hay muchos procesos tectónicos en ese golfo. Y científicamente es un lugar clásico para estudiar la apertura de una cuenca oceánica. Y debido a todo esto, pues hay secuencias asociadas a esas aperturas de ese golfo de California en Sonora, que más que todo dominado por un sistema sedimentario del tipo delta, deltaico fluvial, donde podemos encontrar diferentes tipos de rocas, facies, estructuras, etc. Y bueno, también podemos así concluir de que esto está pues bajo un proceso de un ambiente sedimentario marino, y bueno, nerítico. Se dice que hay muchas estructuras y procesos de apertura del Golfo de California. Este golfo también es conocido como Mar de Cortés y bueno, se encuentra al norte de la República Mexicana, rodeado por Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, con más de 200 kilómetros de longitud y una anchura de 80 a 200 kilómetros. Aquí podemos encontrar algunas columnas estratigráficas donde nos habla acerca de las facies del delta como tal, bueno, gravas y también limos, arcillas, así como también nos explican que podemos encontrar foraminíferos, planctónicos, entre otros. Y bueno, aquí están las secuencias como tal, que me hablan acerca del contenido fósil, así como de los tiempos en los cuales se encontraron, como el Cretácico, el Neógeno, sus edades, Plioceno, Pleistoceno, Mioceno, las electrofacies dominantes, ¿sí? Del tipo cilíndrica, entre otras, y las facies sedimentarias. Dice que son depósitos turbidíticos y neríticos, fluviales. Es un sistema deltaico como tal, del río de Sonora. Aquí como tal podemos encontrar un mapa de la ubicación del Golfo de California como tal. Y bueno, más que todo era como para saber dónde se encontraba ubicado.
y una columna donde también nos explica el tipo de sedimentación como tal, conglomerados, gravas, evaporitas, basamento ígneo. Se dice que el rift de este Golfo de California es uno de los pocos ejemplos a nivel mundial de estar en la fase inicial de apertura oceánica. En esta zona, el Golfo de California sirve como límite entre las placas del Pacífico, Norteamérica y Ribera. A lo largo del rift se observa su paso a través de la corteza oceánica y algunos segmentos de corteza continental definidas, por supuesto, por las diferentes regresiones, transgresiones, sedimentación, subsidencia, etcétera, que como se ve reflejado en la columna estratigráfica, pues me habla mucho de eso, no solamente de la parte de las secuencias como tal sedimentarias, sino también del ambiente, los procesos que han implicado toda esa formación y la apertura, ruptura, toda esa parte. Podemos encontrar también diferentes tipos de roca con contenido de óxido de magnesio, óxido de hierro, toleíticas, rocas toleíticas o ricas en sílice y calcoalcalinas. También podemos decir que a lo largo del rift se observa su paso a través de la corteza oceánica y algunos segmentos de corteza continental. En la parte sur, la litósfera se ha abierto por completo, propiciando la creación de piso oceánico, mientras que en la porción norte, como tal, no es clara la formación de nueva corteza oceánica y el desplazamiento de las placas está ocurriendo a lo largo de una zona de formación extensional. La creación de corteza oceánica está ocurriendo por debajo de las capas sedimentarias que cubren esta zona. Y bueno, esto también está definido por terrenos tectonoestratigráficos. Por ejemplo, la parte de las rocas como tal que podemos definir en ese ambiente está definida por esos terrenos tectonoestratigráficos, ¿sí? En Baja California se divide en dos terrenos, el víscaro, alicíticos y caborca. En los víscaros están las rocas oolíticas de arcos de islas y series de esquistos azules, complejos ofiolíticos del Jurásico Medio, considerados de intraarco, que se encuentran deformadas por cabalgamiento y se desarrolla en un arco volcánico de campo basáltico, dacítico, diques, intrusionada por tonalita y granodiorita. Y en la parte del terreno alícito, en la parte occidental, es un arco del Jurásico-Cretácico. Y al oriente, tiene en la parte oriental de ese terreno secuencias sedimentarias de cuencas del Triásico, Jurásico, y está definido por un batolito peninsular. Y el Caborca, el terreno de Caborca, el tectonoestratigráfico llamado así, está definido por un margen del Golfo de California que se caracteriza por contener rocas más antiguas, al noroeste de Sonora, definido por un arco magmático continental durante el Cretácico y Neógeno, que fue separado el macizo continental por extensión y posterior a eso ocurrió un fallamiento lateral que originó el Golfo de California. Entonces sí es importante saber el tipo de sedimentación y el tipo de roca que podemos encontrar porque de allí podemos saber pues el tipo de ambiente y qué ocurrió como tal. También es importante destacar en este punto, ¿verdad? La parte de que todas estas aperturas de Golfo de California, provincia excepcional, arco del Mioceno, todo eso está definido por esa parte de la sedimentación, los procesos tectónicos, procesos de subducción que ya he mencionado y por supuesto por la conformación de rocas como tal que podemos encontrar que me hablan de ciertos ambientes y ciertas composiciones y pues ciertos procesos en el tiempo. Pero algo también importante es la distensión, que de acuerdo a los datos geoquímicos, que según lo que leí, de las rocas terciarias, el cambio de un magmatismo intermedio a uno silícico
aproximadamente a los 14 millones de años, marcan el periodo de transición entre el fin de la subducción y el inicio de la extensión. Algo importante del rift del Golfo de California es su oblicuidad, que es de 15 a 20 grados con respecto a la dirección del movimiento relativo de las placas Pacífico y Norteamérica. Este ángulo es un factor de extensión actualmente importante, ¿sí?, en la península de Baja California, entre el escarpe principal del Golfo y el sistema de fallas transformantes y centros de dispersión del Golfo. Se cree que ha sido un cambio de orientación de fuerza durante la evolución del protogolfo al Golfo moderno, y es ampliamente aceptado que el Golfo de California se inició como un rift en el cual predominaba un proceso de extensión con orientación este-noroeste, perpendicular a la orientación de los márgenes del rift. Un cambio hacia el noroeste del movimiento relativo de la placa Pacífico ocasionó un ángulo de 20 a 30 grados entre la orientación del rift y la dirección de movimiento relativo de la placa Pacífico, lo que originó un proceso de apertura, es decir, de extensión. Entonces viene el segundo proceso, ¿verdad? Que aquí más que todo pues se ve cómo se ubica pues el proceso de subducción, los diferentes tipos de fallas transformantes que podemos encontrar, los procesos transtensionales, las cuencas pull-apart que lo definen, y pues el Golfo moderno. Entonces ahí prácticamente se está viendo toda esa parte de lo que es la extensión, distensión, procesos tectónicos. En cuanto a la extensión, se dice que comenzó en el Mioceno medio. La elevación del paleoeste del Pacífico se acercó a la trinchera de Baja California en un recorrido de 1000 kilómetros. Esta yuxtaposición de zanjas de crestas dio lugar a la apertura del Golfo de California y a la ruptura de la microplaca de Baja California. El rompimiento que permitió este desplazamiento de la península se debió al movimiento de la placa de Norteamérica hacia el occidente, que asimiló la dorsal del Pacífico Oriental. Una vez en el interior, los esfuerzos distensivos, ¿verdad?, formaron el Golfo de California. Del fondo centromeridional del Golfo afloran rocas ígneas con composición de corteza oceánica. La cizalladura del margen de placa del Pacífico y Norteamérica comenzó a migrar a Baja California en el Mioceno tardío, y la propagación a través de los segmentos de cresta en el mar formaron unas microplacas derivadas de la subducción parcial de la placa, que fallaron y fueron capturadas por la placa del Pacífico. Luego hubo como una reconstrucción del circuito de placas global, ¿verdad? Y esto mostraba que la deformación de la altitud del Ecuador en la placa del Pacífico se había movido de 640 a 720 kilómetros al noroeste en relación con América del Norte, ¿sí? Esa deformación seguramente había sido debida a cinturones de deformación en ese entonces. Y pues existieron dos modelos para explicar ese Golfo de California como tal. Son como procesos cinemáticos del margen de placa. En la fase 1 hablaban acerca de que el Golfo de California se empezó a abrir por un rift ortogonal, donde la mayor parte de la cizalla dextral dividida dentro de fallas al oeste de Baja California, ¿verdad?, y el movimiento de placa de 12 a 6 millones de años se dividió cinemáticamente en deslizamiento de impacto dextral, alrededor de 325.000 kilómetros, en fallas al oeste de California, y rifting ortogonal en el Golfo de California a 90 kilómetros. Y bueno, se cree que las fallas de Baja California murieron y que todo el movimiento de las placas se localizó en el Golfo de California y se acomodaron 300 kilómetros de desplazamiento al oeste de Baja California. Antes de que el desplazamiento a lo largo de estas fallas disminuyera y el régimen de deformación, de tensión, de transición integrada se estableciera en el Golfo de California hace 6 millones de años. Es decir, que se cree que las fallas de Baja California murieron, ¿sí?, antes de que el desplazamiento a lo largo de estas fallas disminuyera
Y bueno, que esa tensión y todos estos procesos pues ocasionaron esa ruptura hace 6 millones de años. También podemos encontrar algunas secuencias asociadas a la apertura del Golfo de California, ¿sí? Por ejemplo, en Baja California Sur existen secuencias volcánicas de tobas, basaltos, brechas, apertura del Golfo de California definida por diferentes tiempos en el terciario, cuaternario. Aquí como tal podemos ver las partes por las que está definida el Golfo de California y distribución del volcanismo asociado, ¿sí? Ahí está señalado como tal, que fueron parte de los procesos que dieron origen a ese golfo actual. Todo ha sido como un proceso de evolución de esos procesos de subducción, tectonismo, sedimentación, etc. Y bueno, aquí como tal pues podemos encontrar otra vez la disposición de las diferentes secuencias de sedimentos y bueno, con sus respectivas fases. Y bueno, esas respectivas fases pues me hablaban acerca de la apertura y extensión y la formación del arco como tal. Incursión marina del Mioceno medio. Esto como tal pues yo quise colocar como que la parte de que el tipo de fauna que podíamos encontrar, sedimentos, las condiciones del clima cálido, el tipo de nivel del mar, en el medio del Mioceno tardío, incursión marina del Plioceno y la configuración actual como tal, que fue un proceso evolutivo como tal, donde se pueden observar allí también las fallas, las rupturas. Y aquí como tal es donde se ve más la evolución de todo ese proceso de formación del Golfo de California. Ahí está la fase temprana de extensión y la fase tardía. Baja California, California Sur. Aquí hay un mapa como tal de las placas, que es la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico. Y bueno, claro, por supuesto, esto fue lo que yo encontré, que decía que el desarrollo de la actividad transtensional dentro del Golfo de California permite el desarrollo de una serie de cuencas marinas del tipo Pulapar. Aquí se ven reflejadas las diferentes fotos, las cuencas que se originan. Aquí como tal puse otra foto acerca de lo que podemos encontrar allí, que dice que fallas transformantes, fallas normales, segmentos de rift, ¿sí? Pues me gustó por eso, pues tenía una buena explicación. Y esta parte como tal me gustó también porque era la parte de la sedimentación, el tipo de rocas que podemos encontrar, el metamorfismo asociado, la profundidad, la distancia y bueno, las placas bien dibujadas con los procesos de subducción, las dorsales, la separación. Y aquí como tal pues está toda la parte de los tipos de sedimentos que podemos encontrar, así como el tiempo, sus estructuras, etc. Y bueno, espero que sea de su agrado, profe.